Tema: ausencia del diálogo social durante la pandemia. Ponente: Juan José Gorriti, presidente del Instituto de Estudios Sindicales. Realizado el miércoles 2 de diciembre del 2020 en el conversatorio virtual El diálogo social y los retos derivados del COVID-19. Quisiera comenzar diciendo de que los problemas suscitados por la pandemia del COVID-19 en el tema del trabajo y de la economía no son productos propios de la pandemia. Estas experiencias ya se veían de antes. Lo que ha hecho la pandemia es, uno, desnudarlas y dos, agravarlas. Yo creo que fundamentalmente el problema viene del modelo económico neoliberal en el cual el sindicalismo se apoyó durante mucho tiempo y que ya en el mundo entero están tratando de cambiarlo porque se ha demostrado que no ha dado resultado. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto cómo espacios sumamente importantes de diálogo social en el país o han fracasado o simplemente no funcionan porque no hay voluntad de diálogo de quienes deben aplicar los acuerdos. Voy a mencionar dos de estos espacios. El primero, y creo que es el más importante que hay en el Perú y data desde el 2002, es el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es un espacio de diálogo social sumamente amplio, ¿no? Allí participan no solamente sindicatos, empresarios, participan colegios profesionales, participan sector agrario, participan también los partidos políticos que están en el Congreso y el propio gobierno. Este acuerdo, en las experiencias que tenemos desde el 2002, llegó a concretar 35 políticas de Estado firmadas. Eso quiere decir que hubo una gran voluntad de ceder en muchas cosas para poder llegar a estos acuerdos. Sin embargo, desde el 2002 a la fecha, muy poco se ha aplicado, lo haya acordado, incluso yo diría que casi nada. Llegado la pandemia en el Perú, el Acuerdo Nacional hizo dos políticas, una política denominada de hambre cero y la otra de reactivación económica con empleo digno. Ambas se alcanzaron al gobierno y se discutieron con el gobierno y se trató de llevar el tema a provincias. Bueno, ha pasado ya como 4 o 5 meses de su elaboración, de su planteamiento al gobierno y no vemos resultados al respecto. Es decir, no se están aplicando como deberían aplicarse. ¿Por qué? Por lo mismo que vuelvo a repetir, por falta de voluntad. Y esto nos lleva a un gran problema que yo creo que es el país. Es que nosotros en el país no hemos desarrollado, a partir de que Perú se convirtió en una república, no hemos desarrollado una cultura de diálogo entre los peruanos. No existe, y esto se ha puesto de manifiesto con la pandemia, ¿no? Y se ha puesto de manifiesto también por parte del gobierno al no participar o no implementar acuerdos importantes en los sectores de diálogo. Y esto se ve, disculpen que me salga un poquito, pero se ve hasta en la política. ¿Cuántos partidos políticos están participando de las próximas elecciones? Creo que 24, 25. ¿Cuántos son de derecha? ¿Cuántos de izquierda? ¿Cuántos de centro? Es decir, ni en la política hay diálogo que les permita unificarse. ¿Por qué? Porque nuestro problema es ese, es la cultura de diálogo, no lo tenemos. Se menciona que el MINTRA, el Ministerio de Trabajo, ha promovido el diálogo ante la suspensión de la participación de las centrales en el Consejo Nacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque el gobierno trató de hacer una política y un plan de competitividad y productividad sin consultarlo, como bien ha dicho Pepe Naranjo, sin consultar, sin conversar. Entonces las centrales se retiraron. Lo que hizo el Ministerio de Trabajo fue, por un lado, conversar con los trabajadores, por otro lado, conversar con algún sector empresarial, pero sin ningún avance cualitativo ni cuantitativo que se pueda mencionar. Lo que nos lleva a pensar que el diálogo tripartito no ha funcionado en nuestro país. El Estado, por otro lado, en plena pandemia no quiso escuchar a los trabajadores. Y en esto, la idea que tenemos nosotros es que fue por presión
de un gran sector de la gran empresa. No de la empresa nacional, básicamente de las empresas transnacionales que están afiliadas en otra organización empresarial que no es, por supuesto, la Sociedad Nacional de Industrias. Llegando incluso a aplicar dos medidas que fueron importantes para los empresarios, pero que no redundó en nada de los trabajadores. La suspensión perfecta de labores y el apoyo para el pago de planillas que alcanzó a los 60.000 millones de soles. Pues bien, muchas de las empresas que se beneficiaron con el apoyo de esos 60.000 millones de soles también recurrieron a la suspensión perfecta de labores, es decir, se beneficiaron por los dos lados, suspendiendo trabajadores por un lado, que después prácticamente los han despedido, y por otro lado recurriendo al Estado en el pago de planillas. Esto se contrarrestaba con el agravamiento de la situación de la pandemia causada por la informalidad, que no solamente provocó más contaminaciones, porque lógico, el informal vive el día a día y tenía que hacer y transportarse como sea, y eso traía más contaminación, y mucha de esa gente, como ya se ha dicho, perdió la vida. Pero también la pérdida de ingresos de estos sectores y de los sectores asalariados, porque al entrar en esta situación de la suspensión perfecta o al ser despedido, inmediatamente han perdido sus puestos de trabajo. Nosotros planteamos desde el sector laboral el bono de 1.000 soles para todos los trabajadores hasta diciembre de este año, para todos los trabajadores que no estuvieran, por supuesto, laborando y que estuvieran en esta situación de pérdida de ingresos. El gobierno aprobó un bono de 760 soles, sin acordarlo con nadie, pero tampoco llegó a todos. Entonces es necesario, compañeros y compañeras, utilizar el diálogo social para poder transformar realmente nuestra sociedad en una sociedad inclusiva, en una sociedad con un reparto justo de la riqueza, y que tenga en cuenta que cualquier acuerdo producto del diálogo supera las medidas impuestas. La APT es un paso en ese sentido y ojalá se pudiera conseguir. Yo termino con esto. Los trabajadores tenemos dos herramientas, el diálogo y la movilización social. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que desarrollar nuestra capacidad de diálogo para buscar llegar a acuerdos. Pero por otro lado, también tenemos que desarrollar nuestra capacidad de movilización social, que quiere decir marchas, paros, huelgas, cualquier tipo de lo que decía la doctora Crista, de conflicto social. ¿Pero para qué? Para buscar que se abra una mesa de diálogo y lograr los acuerdos. ¿Acaso nosotros vamos a marchar para que nos tiren agua, para que nos metan palo a la cárcel, o nos maten como a esos dos jóvenes que acaba de pasar en estas últimas reclamaciones? Pues no. La protesta es para que no se escuchen. Si nosotros pudiéramos mantener un diálogo permanente y a través de ese diálogo encontrar salidas a los problemas, con toda seguridad que no habría conflicto social. Gracias.